Bienvenidos a la novena clase del curso de álgebra de la Facultad de Ingeniería. En este video comenzaremos un nuevo tema. Empezaremos a analizar los números reales, cómo formalizarlos y definirlos, a través de sus diversos subtipos. Antes de comenzar, te pido por favor que te suscribas al canal y compartas el video, para así ayudarme a llegar a más personas. Puedes seguir el canal a través de la cuenta de Twitter que aparece en pantalla. Sin más que decir, comenzamos. Lo primero que necesitamos para formalizar los números reales es comenzar por definir uno de sus subconjuntos más básicos, es decir, los números naturales. Los números naturales son aquellos números que experimentamos a diario y sirven para contar y cuantificar nuestro entorno. Son increíblemente intuitivos, sin embargo no fue hasta 1889 que se formalizaron ciertas normas para poder delimitar este conjunto. Esto fue a través de los postulados de Peano, que se enuncian a continuación. El primer postulado dice que el número 1 pertenece al conjunto de los números naturales. No es nada muy complicado. El segundo define el concepto de un número siguiente y nos dice que para todo número n que digamos que pertenece al conjunto de los números naturales, existe un número n asterisco que será conocido como el siguiente de n. A grandes rasgos, todo número natural tiene un número siguiente. El 2 es el siguiente del 1, el 4 es el siguiente del 3 y así indefinidamente. El tercer postulado dice que el siguiente de cualquier número n perteneciente a los números naturales es diferente de 1. Lo que es lo mismo, bajo ningún concepto puede ser 1. Implícitamente, esto nos dice que 1 es el primer número natural. El cuarto postulado involucra a dos números naturales, m y n, y nos dice que si los siguientes de dichos números son iguales, eso implica que m y n son el mismo número. El quinto y último postulado es conocido como el postulado de inducción y es uno de los más útiles. El postulado se divide en dos sentencias que se aplican sobre un conjunto de números S. La primera sentencia juzga si el número 1 forma parte de este conjunto S, mientras que la segunda nos dice que al tener un elemento K perteneciente a este conjunto S, si el siguiente de K, es decir, K asterisco, pertenece también a dicho conjunto, al cumplirse las dos sentencias, podemos afirmar que el conjunto S es en realidad el conjunto de los números naturales n. Este último postulado en particular resultará muy útil un poco después. Una vez definidos los postulados que delimitan el conjunto de los números naturales, procedemos a definir las operaciones en las que participan. En primer lugar, definiremos las pautas para la suma de los números naturales. Lo primero es establecer que dado un número natural n, la suma de n más 1 da como resultado el siguiente de n. Lo segundo es definir la suma de un número natural n con el siguiente de un segundo número m. Esto nos va a dar como resultado el siguiente del número n más m. Únicamente con estas definiciones debemos ser capaces de realizar la suma de dos números naturales cualesquiera, como se muestra en el ejemplo de a continuación. Realizaremos la suma de 8 más 3 utilizando únicamente las definiciones vistas. Primero definimos el 3 como el siguiente del número 2. Por nuestra segunda definición se sabe que la suma de 8 más el siguiente del número 2 es igual al siguiente del número de 8 más 2. Posteriormente, utilizando la primera definición una vez más, expresamos el número 2 como el siguiente del número 1. Una vez más, se utiliza la segunda definición para expresar la suma de 8 y el siguiente de 1 como el siguiente de 8 más 1. Sin embargo, se sabe por la primera definición que 8 más 1 es igual al siguiente de 8. Finalmente, solo reemplazamos el operador asterisco por el siguiente de cada número. El siguiente de 8 es 9, el siguiente de 9 es 10 y finalmente el siguiente de 10 es el número 11. Es importante remarcar, una vez más, que acabamos de realizar la suma de 8 más 3 únicamente utilizando las sentencias que definen la suma de los números naturales. Ahora que hemos definido la suma de los naturales, podemos hablar de las propiedades de la misma. Se expresa en el siguiente teorema. La primera sentencia dice que la suma de dos números naturales resulta en otro número natural. A esto se le conoce como cerradura. La segunda sentencia establece que una terna de números naturales puede ser operada asociando dos números cualesquiera sin que esto afecte el resultado. A esto se le conoce como asociatividad. La tercera expresión nos dice que dos números naturales pueden ser sumados en el orden que sea sin que esto afecte el resultado. A esta propiedad se le llama conmutatividad. La cuarta expresión, que conlleva un poco más de razonamiento, nos dice que dados tres números m, n y p, los cuales son naturales, si la suma de m más p es igual a la suma de n más p, entonces se concluye que m es igual a n. Esta propiedad se le conoce como cancelación. Todo esto puede ser demostrado de hecho con los postulados de Peano por un método conocido como inducción matemática.
Una vez definida la suma, lo siguiente es definir la multiplicación, lo cual se realiza en las sentencias siguientes. La primera sentencia nos dice que un número natural n multiplicado por 1 es igual al mismo número n. La segunda sentencia dice que siendo dos números naturales n y m, multiplicar n por el siguiente del número m resulta en el siguiente del producto de n por m, más el número n. Igual que con la suma, se pueden probar varias propiedades de la multiplicación de los naturales que se agrupan en el siguiente teorema. Sean tres números naturales cualesquiera diferentes entre sí, m, n y p, el producto de m por n es un número natural, es decir, hay cerradura. Sea el producto de tres números naturales, el resultado de operar primero p y n es el mismo que si se opera primero m y p. Eso quiere decir que la multiplicación de los naturales es asociativa. El producto de m por n resulta en lo mismo que el producto de n por m, queriendo decir que la multiplicación de los naturales es conmutativa. Por último, es demostrable que si el producto de m por p es igual al producto de n por p, se concluye que m y n son el mismo número, con lo cual la multiplicación prueba tener cancelación. Una vez que hemos definido las operaciones de suma y multiplicación, se puede hablar de una propiedad que las involucra a ambas, la cual nos dice que siendo tres números m, n y p números naturales cualesquiera, multiplicar m por la suma de n más p da el mismo resultado que multiplicar m por n y p individualmente y sumar los resultados. A esta propiedad se le llama distributividad y es en extremo importante en el álgebra, ya que es gracias a ella que podemos resolver ecuaciones y realizar despejes. Con las definiciones anteriores, ahora es posible plantear el orden de los números naturales, o lo que es lo mismo, decidir qué número natural es mayor que otro. Se dice que dados dos números naturales, m y n, si existe un número natural x, tal que la suma de n más x sea igual a m, entonces se dice que n es menor que m. Se puede realizar un ejemplo en el cual se necesita saber quién es mayor, el 5 o el 3. Al plantear la suma de 3 más x igual a 5, podemos pensar en que el 5 se puede plantear como la suma de 3 más 2, y al ser 2 un número natural, se puede concluir que 3 es menor que 5. De manera que si lo representamos en la recta, el 3 estaría a la izquierda del número 5. Recordemos en este punto el 0 todavía no está definido, ya que de acuerdo a los postulados de Peano, el número 1 no es el siguiente de ningún otro número natural. Al haber definido el orden de los números naturales, se puede postular el siguiente teorema, que nos dice que dados dos números naturales m y n, solo puede cumplirse una de las siguientes sentencias: que n sea menor que m, que n sea igual a m o que n sea mayor que m. Derivado de lo anterior, es posible plantear propiedades de la desigualdad de los números naturales. Sean los números m, n y p números naturales cualesquiera, se cumple lo siguiente. Si m es menor que n, significa que la suma de m más p es menor que la suma de n más p. La segunda sentencia dice que si m es menor que n, el producto de m por p es menor que el producto de n por p. Importante recalcar que esto se limita a los números naturales. Por último, si se cumple que m es menor que n y que n es menor que p, se puede concluir que m es menor que p. Fácilmente se puede comprobar al escribir en orden las primeras suposiciones y quitando el término n intermedio. Con esto último hemos terminado de definir el conjunto de los números naturales. En la siguiente clase analizaremos la necesidad de expandir este conjunto y definiremos nuevos tipos de número. Por el momento me despido, no sin antes pedirte que si el video te gustó dejes tu like y compartas para ayudarme a llegar a más personas. Deja tus comentarios y sugerencias en la caja de abajo. Nos vemos en la siguiente clase.